Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en este viaje lleno de historias reales con vivencias asombrosas. Hoy les compartiré esta experiencia que estoy segura les asombrará. A la misma la he titulado Los gatos. Comencemos. En una ocasión estuve en búsqueda de una colaboradora doméstica ya que tenía necesidad urgente de ella, porque en ese momento mi hija contaba con 2 años de edad y mi hijo estaba recién nacido de 2 meses, y ambos requerían de muchos cuidados. Yo no contaba con familiares o amigos que pudieran ayudarme en esa tarea. Además tenía la necesidad socioeconómica de laborar y tenía que regresar a mi empleo en 3 meses ya que terminaba mi licencia. Me dediqué a buscar alternativas de cuidados de infantes pero no encontraba. Por lo que le comenté a mis vecinos la necesidad que confrontaba. Un día llegó una joven de 25 años de edad. Afirmaba haber nacido en el interior del país. Era blanca, un poco gruesa, cabello negro, ojos chocolate y su tamaño era aproximadamente de 1,5 metros. Sonreía con frecuencia, tenía una voz clara y agradable y no reflejaba muchos movimientos corporales. Vestía un traje floreado y cargaba un pequeño maletín rojo. Me llamó la atención sus manos porque sus uñas estaban largas, pintadas de rojo y lucían muy atractivas para mi gusto. Me informó que tenía por nombre Lucrecia Salcedo, que estaba buscando empleo doméstico o cuidado de niños y que una señora que vivía cerca de mí le había recomendado que me preguntara si la podía aceptar como colaboradora doméstica, principalmente cuidando niños, ya que ella tenía experiencia en este tipo de labores aunque no poseía nota de recomendación. La acepté, advirtiéndole que dialogaría con los vecinos, para ver quién la había recomendado y su acogida dependería de ello. En el transcurso de 2 semanas, no obtuve referencia verbal de los vecinos, que fuera cierto que conocían a la joven Lucrecia Salcedo y que me la hubieran enviado. Desde el principio mi esposo y yo nos manejamos con mucha cautela, procurando no dejarla sola con nuestros hijos, a pesar que era muy atenta, cariñosa con los niños, respetuosa y realizaba muy bien las labores domésticas asignadas. Cuando la joven Lucrecia tenía 2 meses de laborar en nuestra casa, tuve que llevar a nuestro hijo para control médico, pero decidí también llevarme a nuestra hija, porque no me atrevía a dejarla sola con la joven Lucrecia. Cuando regresamos del médico y abrí mi habitación, tuve una sorpresa increíble e inolvidable porque, en una tablilla que tenemos debajo de una ventana, que usamos como una pequeña librería, estaban aproximadamente 50 gatos de diversos tamaños y colores. De inmediato me tapé la boca con las manos tratando de controlar mi susto y nervios. Le ordené, con voz calmada y baja, que buscara varios sacos y metiera los gatos en ellos para colocarlos en otra parte. Ella con mucha calma obedeció. Me llamó la atención que el gato es un animal muy arisco de movimientos rápidos y tiende a aruñar para defenderse. Sin embargo, la joven Lucrecia no tuvo problemas de ninguna clase para tomar los gatos y sacarlos de la casa. Posterior a ello le pedí que desinfectara la tablilla y el cuarto con jabón blanqueador, alcohol y desinfectante. Luego le expliqué que yo me dedicaría a cuidar mis hijos sola hasta que el más chico cumpliera 6 años de edad, y que ya no la necesitaba como empleada doméstica. Le concedí 15 días de preaviso, y se marchó. Al ella retirarse, me agradeció las atenciones brindadas y al preguntarle cómo había hecho para recoger tantos gatos, y por qué lo había hecho, respondió que los recogió por allí y que ella era amante de los gatos, soltando una carcajada burlona. Al pasar los días encontré una sortija de oro, de piedra roja, que la joven Lucrecia usaba. A través de un número telefónico que conseguí de una tía de ella,
Le dejé muchísimos mensajes para avisarle que la pasara a buscar, pero pasó el tiempo y ella no vino a buscarla. Todavía poseo la misma, recordándome que este suceso fue real y no tengo respuesta de tanta interrogantes surgidas. Espero les haya gustado esta inolvidable experiencia. Si te gustó el video, regálame un me gusta y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos en Vivencias Asombrosas. Gracias y hasta el próximo video.